Estas van a ser las que acerquen al farmacéutico, más que todo al equipo de salud, y agilicen la dispensación de medicamentos y la entrega de, más que todo, de la asesoría sobre un buen empleo de estos. Existe una participación directa en otros comités técnicos destinados a permitir mejores relaciones, costo, eficacia y riesgo-beneficio de los medicamentos. Aquí los comités técnicos van a estar conformados, habíamos hablado también, por personal de varios servicios, no solamente los farmacéuticos, justamente para administrar ya sea recursos o también para sugerir qué tipos de medicación o de medicamentos se tiene que adquirir en el servicio, en este caso en la farmacia. Va a existir una participación directa a través del Comité de Farmacia y Terapéutica en la decisión de la para que no se olviden, intervienen también el personal médico, ¿no? Porque son los médicos los que tienen que dar las sugerencias de los, en este caso, los avances de los últimos medicamentos o moléculas, ¿no? De principios activos que ellos están manejando, ¿no? Para las distintas patologías. También existe un desarrollo y participación en programas de educación a la población. Aquí van a participar nuevamente servicios como medicina social o visita médica que le denominan, y también enfermería, ¿no? Desarrollos y mantención de centros de información y medicamentos iotóxicos. Cada centro hospitalario siempre tiene que, alguien, si es que no es un comité, es una persona que tiene que manejar este tipo de riesgos, ¿no? Porque en algún momento se puede desencadenar algún episodio donde se tenga que registrar este tipo este tipo de alteración que pueda presentar una persona o varias a algún medicamento. Establecimientos y laboratorios de farmacocinética clínica. Aquí nuevamente, ¿no? Esto, aunque no contamos, no cuentan los centros, pero la disciplina de la farmacia clínica sí establece que tendría que existir laboratorios donde se estudie la farmacocinética la farmacocinética clínica del medicamento ya probado en los pacientes, ¿no? Esto se hace a nivel de industria farmacéutica, ¿no? Y cuando se están sacando nuevos medicamentos. Pero también se debería hacer el control cuando ya se está administrando a la población. En la oficina privada va a estar centrados en la educación del paciente sobre la manera correcta de emplear los medicamentos, evitando un uso excesivo e indebido. Si ustedes se ponen un poquito a analizar, antes todos los medicamentos traían sus instructivos o lo que denominamos posología o simplemente prospecto, ¿no? Hoy en día muchas empresas farmacéuticas han optado por ya no colocar esta información, porque justamente se da un mal uso de los medicamentos por parte del paciente. En una primera visita al médico, cuando el médico le receta al paciente tal vez por una patología que está presentando con toda su sintomatología clínica, puede recetarle, demos un ejemplo, como un analgésico, un antiinflamatorio, digamos, un antiinflamatorio. En otra ocasión, cuando el paciente presente alguna patología parecida a ese episodio que había presentado hace unos 6 meses, el paciente muchas veces ya no visita al médico. Simplemente se acerca a una oficina de farmacia privada, digamos una farmacia privada, y pide el mismo medicamento, ¿no? Puede ser que sí haga efecto, pero puede ser que sea otra patología la que está cursando ahora y que no le sirve el medicamento. Sin embargo, el paciente toma el medicamento y toma a criterio, ¿no? Cuántas pastillas piense que le van a solucionar el problema. Es por eso que tiene que existir una educación al paciente sobre el uso correcto de estos medicamentos, ¿no? Y de todos los medicamentos en sí. Entonces, es función del farmacéutico indicar cómo se tiene que, va a llegar con la receta a la farmacia privada y el farmacéutico tiene que
indicar o explicar al paciente cómo cómo va a tomar, ¿no?, la medicación. También tiene que recomendarle cómo va a almacenar estos medicamentos en su casa, ¿no?, cumpliendo estrictamente el tratamiento que le está dando el médico, ¿no? Son indicaciones básicas, pero que muchas veces, si las pasamos por alto, el paciente que no entiende y no sabe nada del área de salud ni de los medicamentos puede ocasionar que los medicamentos que esté utilizando los conserve de mala forma y después no cumpla el efecto que necesita el paciente con su medicamento, ¿no? Todas las tabletas, bueno, no, las tabletas no se conservan ni en refrigeradores, ¿no? Pero sí existe la recomendación que esté en un lugar fresco, que no le dé la humedad y tampoco le dé el sol, y hay muchos que no le dé la luz inclusive, ¿no? Lo mismo para los jarabes. Ahora hay medicamentos mucho más delicados que necesitan sí estar bajo cierta cantidad de grados, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, las insulinas, que es para pacientes diabéticos, ¿no? Ellos se colocan dosis pequeñas, ¿no? Cada día o bueno, cada que les receta el médico. Entonces, esta insulina, este frasco de insulina tiene que estar bajo ciertas condiciones, ¿no? No pueden dejarlo a la temperatura ambiente, tiene que estar bajo ciertas condiciones. Y de eso también se tiene que encargar entonces el farmacéutico en el momento de dispensar la medicación. También tiene que estar en problemas con las prescripciones. Habíamos hablado que muchas veces no se entiende la receta, ¿no? Porque los médicos no son las personas más aptas que tengan, están clasificadas entre las personas que tienen peor letra, ¿no? Y son los que más recetan a los pacientes. Entonces caemos en el peligro de poder dispensar algún medicamento erróneamente por la dificultad que presentamos al leer estas recetas, ¿no? Pero en ese caso, cuando hay dudas, se tiene que comunicar con el médico para aclarar las dudas y dar el medicamento que corresponde. Habíamos hablado de esto también, creo que habíamos visto así a la rápida, que no tenemos un registro de los pacientes en la farmacia privada, pero se podría hacer una historia, no historia clínica propiamente, pero por lo menos un registro de datos de las veces que el medicamento es administrado a este paciente, ¿no? No todas las farmacias lo realizan, pero sí sería una tarea para, obviamente, controlar el uso y abuso de los medicamentos en las personas que se asoman a la farmacia privada, ¿no? Entonces, se establecen fichas para cada uno de los pacientes en las cuales se registra todos los medicamentos que se consumen, ¿no? Y también se emplea para detectar posibles interacciones de medicamentos y repeticiones de principios activos que se encuentran en diferentes marcas. Esto ya se aplica en el extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno va a la farmacia, deja la receta y le envían a su domicilio la medicación. Aparte, tienen un registro y ese medicamento que le llega al paciente, saben quién le ha recetado, de qué farmacias ha comprado, cuántas tabletas se ha dispensado. O sea, es una red completa donde se controla, ¿no?, el uso de medicamentos. En nuestro medio podemos comprar cualquier medicamento y a excepción de los medicamentos psicotrópicos que tienen la receta controlada, podemos comprar indiscriminadamente cantidades, las que querramos, ¿no?, del resto de los medicamentos. Nadie ni nos prohíbe, ni nos controla, ¿no? Entonces, eso sí se tendría que ya aplicar en poco tiempo a nivel de nuestro país, digamos. En la industria farmacéutica, el farmacéutico debe preocuparse de que la propaganda sea mesurada y veraz,
sin ocultar los efectos adversos que puede provocar los productos que están siendo elaborados, ¿no? Y también va a intentar hacer el seguimiento de esos efectos. A eso se denomina farmacovigilancia post-marketing. Estos se encargan, sí, todos los laboratorios farmacéuticos que tienen y cumplen con controles de calidad, tienen un reglamento para también hacer las propagandas del medicamento, ¿no? Donde tienen que declarar qué efectos adversos puede ocasionar ese medicamento, el uso indiscriminado, podemos decir, o el abuso de sus medicamentos. Entonces, cuando existen laboratorios que sí cumplen con todo el reglamento, entonces sí cumplen, ¿no? Con esta farmacovigilancia post-marketing. Incluso después de que se ven efectos en los pacientes, efectos adversos muy repetitivos o que está causando alguna alteración, se quita del mercado, ¿no? Y eso ha habido muchos ejemplos. Pero cuando no se cumple, cuando existen medicamentos que ingresan a los países de forma de contrabando o también importaciones, pero importaciones que no cumplen con los controles ni los estándares de calidad, entonces en ese caso esta parte se obvia, o sea, se salta y causa todas las complicaciones, ¿no? En este caso al paciente. De esto justamente se encarga AGEMED. AGEMED es en Bolivia la reguladora de todas las sustancias químicas, medicamentos, incluso para la industria tanto farmacéutica, alimenticia, que ingresan al país, ¿no? Entonces, AGEMED, cualquier lote de importación, saca una muestra y envía al laboratorio para que declaren para que coincida todo lo que se está declarando en cuanto a ese medicamento o a ese principio activo, ¿no? Entonces, cualquier medicamento que ustedes usan cuando van a comprar de la farmacia, sí o sí tiene que tener su registro de AGEMED, ¿no? Tiene que cumplir con ese requisito del medicamento. Entonces, el farmacéutico tendrá particular preocupación por la seguridad de los productos cuya elaboración y distribución sean autorizados en el país y de establecer normas claras y estrictas en relación con la promoción y venta de medicamentos. No todas las farmacias cumplen, ¿no? Vemos que hay muchos medicamentos y es por lo que siempre escuchamos hasta en los medios de comunicación que se han encontrado medicamentos de contrabando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a existir este tipo de problemas porque los medicamentos que entran de contrabando pueden ser muy medicamentos que declara la caja, el empaque, pero están interrumpiendo el medio de conservación del modo que ingresan al país, por ejemplo, la temperatura, el transporte, y es ahí donde puede ocurrir algunas alteraciones en el medicamento y perder la efectividad, ¿no? O ya producir otros conflictos, ¿no? Al paciente una vez que los toma. Es por eso que tiene que haber siempre y conservarse esta cadena de conservación. En el ámbito de la docencia, la farmacia clínica tiene por objetivo crear en los futuros profesionales habilidades para integrar los conocimientos y comprender cómo se origina y cómo se hace el seguimiento del uso de los medicamentos y también cómo van a influir algunos factores en su cumplimiento, ¿no? Ya sea efectos adversos, interacciones, en el costo y obviamente en el éxito de la terapia del medicamento, porque todo medicamento que se toma de la manera que indica el médico, en las concentraciones, en los tiempos, influye mucho en tomar una medicación que no cumpla con todos esos requisitos, ¿no? En cuanto a las perspectivas de desarrollo, en muchos de los países latinoamericanos, la farmacia clínica ha tenido un desarrollo muy limitado, el mismo que está determinado por algunos factores como ser características de la educación farmacéutica, pues ella determina la calidad de los profesionales, la motivación de los farmacéuticos en el ejercicio para modificar sus acciones tradicionales y las políticas de salud existentes en el país.
También la respuesta del público a las acciones farmacéuticas. Entonces, mucho esto va a depender de la educación que se dé al paciente para que este paciente sí también cumpla, ¿no? Con, por ejemplo, cuando se le da un tratamiento. Y obviamente la situación económica del país, si es que no se da los medios para que existan medicamentos de buena calidad en el medio, se va a incentivar a que exista contrabando, ¿no? Entonces, cuando ingresa el contrabando de medicamentos al país, ¿qué es lo más que vamos a consumir? Medicamentos que no tengan control de calidad y nos puede llevar a alteraciones cuando son administrados, ¿no? Entonces, es un círculo, ¿no? Ahora, sin que importe de dónde se desempeñe el mismo farmacéutico clínico, debe participar asesorando, aconsejando, educando sobre un buen uso de los medicamentos, ayudando así a lograr que el paciente reciba los medicamentos más adecuados para sus problemas de salud en el momento que los necesite, en las dosis que necesite y por la vía y frecuencia de administración correctas. Y también por el tiempo apropiado, ¿no? No se puede tomar un medicamento de por vida, a no ser que sea un medicamento que no vaya a causar ningún efecto tóxico en el organismo y efectivamente sea un medicamento que se tiene que tomar para controlar alguna patología, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Los pacientes diabéticos sí tienen una medicación de por vida, pero es una medicación controlada, que paulatinamente el médico tratante está controlando a ese paciente, ya sea para mantener la dosis, para aumentar la dosis o para disminuir en algunos casos, ¿no? También a un costo razonable, evitando el desarrollo de problemas asociados, tales como reacciones adversas e interacciones con otros medicamentos. Porque justamente hay pacientes que generalmente los de avanzada edad, las personas que ya son, bueno, podemos decir geriátricas, no toman un solo medicamento, toman varios, ¿no? Pueden tomar para la diabetes, para la hipertensión, para algún problema, tal vez alguna enfermedad desarrollada ya sea por la edad o por autoinmune, ¿no? Tal vez una artritis, una artrosis. Entonces, en esos casos son varios los medicamentos que el paciente va a consumir y tenemos que tener en cuenta que si no se los educa para que ellos tomen en cuenta que puede existir interacciones entre varios medicamentos. De esto obviamente se tiene que encargar el médico tratante, pero muchas veces el médico que tiene una especialidad, digamos, gastroenterología, a veces ni pregunta si uno toma o no toma alguna otra medicación. La mayoría sí pregunta, ¿no? Si es que se está tomando alguna medicación, pero hay otros que no, y directamente medican para alguna patología que se haya presentado, tal vez, un ejemplo, una infección intestinal. Y puede ser que uno de esos medicamentos interactúe con un medicamento que el paciente toma de por vida, por ejemplo, hipertensivo. Entonces, justamente ahí tiene que existir la educación, ¿no? A nivel de la dispensación de los medicamentos y bueno, en este caso también el médico debería colaborar, ¿no? En esta educación. Entonces, la atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico para la asistencia del paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, comparando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que van a mejorar la calidad de vida del paciente. Esa es la disciplina, ¿no? que sigue, o sea, que es la que se ha implementado con la farmacia clínica, ¿no? Bueno, les he puesto aquí más que un pensamiento, es algo que dijo Charles Hepler y Linda Strand, que han dado, en el siguiente tema vamos a ver que ellos han dado ciertos conceptos sobre la farmacia clínica y dice: la atención farmacéutica es la provisión
responsable de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar resultados definidos que mejoren la calidad de vida del paciente. No solamente tenemos que resumir a dispensar medicamentos y en nuestro medio a vender medicamentos. Tenemos que realizar la educación tanto al paciente como al farmacéutico para que esta dispensación de medicamentos sea adecuada. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Hola. ¿Algún comentario? Entonces, si no tienen preguntas, yo voy a empezar a preguntar. Hola. A ver, Rocío Sonia Vargas Ticona. ¿Está presente? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, coménteme en resumen el audio que les dejé para que lo escuchen. Bueno, lo que más, digamos, ha quedado en claro con el tema es que la dispensación, no solo debemos pensar que debemos realizar una dispensación de medicamentos, ¿no? Como nos dijo, siempre hay que recomendar a los pacientes sobre el uso, sobre el almacenamiento, que es muy importante ese punto, porque muchas veces sí nos entregan el medicamento, pero no sabemos qué tiempo tiene de duración o cómo debemos conservarlo. También nos explicó acerca de cómo debe ser la atención y cómo son diferentes la atención tanto en oficina como en hospital, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Lo ideal sería, ¿no? Que, como dijo en la anterior clase, que el farmacéutico esté comunicado con el médico, pero muchas veces creo que no hay esa comunicación, ¿no? Como que ahí no hay esa comunicación directa entre farmacéutico y médico, y sería lo ideal para que tengamos una mejor atención a nuestros pacientes. Eso es lo que más me llamó la atención, doctor. Ya, en el audio realizaba recomendaciones. ¿Qué recuerda qué recomendaciones o comparaciones en primera instancia hacía con antes de la época, antes de implementar la atención farmacéutica y la farmacia clínica? ¿Cuáles eran esas recomendaciones? Comparaciones y recomendaciones. A ver, Marcelo Brian Apaza. ¿Está presente? A ver, Diego. Doctora, ¿cómo está? Buenas. Bueno, el cambio que hubo, más o menos lo tengo claro, y fue que antes el centro de todo era el medicamento, es decir, la molécula, el producto como tal. El farmacéutico únicamente se aseguraba que el producto estuviera disponible para el paciente. Sin embargo, después el centro fue el paciente. Ya no importaba solo el producto, sino cómo ese producto interactuaba con una persona específicamente, con su dieta, con otro tipo de medicamentos y con su estilo de vida. Entonces, también lo que cambió fue que se dio un tratamiento racional, es decir, que el tratamiento sea eficaz, que cure, que sea seguro, que no dañe al paciente y que sea de un costo razonable, que sea accesible. Muy bien, Diego. Justamente ese es el fondo, ¿no? De ese audio que les envié. Se les tiene que quedar claro justamente cómo es que antes solamente se pensaba en el medicamento, ¿no? O sea, lo que se refería a farmacia o
a elaboración de producto farmacéutico o medicamento, se centraba en eso, ¿no? En lo que es solamente el medicamento, y no abarcaba más allá de qué es lo que pasaba después de una administración o cómo se administraba este medicamento, ¿no? Y ha habido muchos problemas que han causado, que se han desarrollado hasta llegar a lo que es la atención farmacéutica, ¿no? Ha habido problemas en la dispensación, en que el medicamento no se declaraba sus efectos adversos, entonces era directamente un trato, como podemos decir, cerrado, ¿no? Entre el médico y el paciente, y el médico decía, toma este medicamento, y el paciente, bueno, aceptaba y no sabía qué le hacía, qué efectos se supone benéficos, pero también perjudiciales podía tener. Nadie más tenía esa información, y además que el farmacéutico, que era el que dispensaba, también se resumía solamente a dispensar, él no podía participar en nada de lo que era la educación, en este caso al paciente, ¿no? Y de la información tampoco, del medicamento, eso se encargaban los laboratorios farmacéuticos y saltaba, ¿no? Esa parte de educación. Entonces sí, es justamente lo que ahora está cambiando, y es por eso que surge esta disciplina, que en el transcurso del año que vamos a ver los temas que vamos a abarcar, van a ver cuán importante es. ¿Alguien más que quiera comentar el video? Ay, perdón, el audio. Por si acaso su participación sí va a ser evaluada, ¿no? Entonces no es que están participando por participar, aunque debería ser así, pero de igual forma las tareas que se les coloque son participaciones y se va a tomar en cuenta, ¿no? Ya sea algún caso clínico, ya sea así audios donde ustedes puedan analizarlos, tal vez un artículo, etcétera. Cualquier cosa que yo les ponga en la plataforma para que escuchen o realicen o lean, entonces sí tienen que participar, ¿no? Es para eso. Sí, dime, Diego. Bueno, doctora, una cosa más que podría comentar, que digamos se me quedó del video, fue sobre el sistema llamado Yacer-C, que la I es la de identificación, es decir, de detectar qué pacientes tienen más riesgo de sufrir problemas con su medicación. La A es de actuar, es decir, de intervenir, de hablar con el médico para cambiar ya sea una dosis o corregir un hábito del paciente que pueda perjudicar esa medicación. La S, que es de seguimiento, es decir, no simplemente dar el medicamento y despachar al paciente, sino hacer un seguimiento constante en el tiempo para ver si mejora o no. La E de evaluación, analizar si esta intervención de nosotros los farmacéuticos realmente mejora la salud de la persona. Y la R, que son los resultados, mirar los datos de los pacientes para mejorar el sistema de salud. Eso es Muy lo que bien. se me ha quedado. Muy bien, Diego. Me parece que sí has extraído todo lo más importante, ¿no? Del audio. Espero que también el resto de tus compañeros haya hecho lo mismo, porque nosotros tenemos que cambiar esta idea justamente. Si ustedes, no todos, yo sé que no todos van a salir pensando en trabajar en farmacia. Algunos van a pensar en trabajar en laboratorio, en otra área que es tan amplia nuestra área, ¿no? Pero muchos van a ir a trabajar también en la visita médica. Y así muchas veces no se le da la importancia a lo que es la visita médica, pero justamente los visitadores médicos tienen gran parte de esta tarea, que es hacer el control, porque no solamente es ir y presentar el medicamento a los médicos y decirle, bueno, doctor, esta molécula ahora es nueva y hace estas maravillas en el paciente, y sí lo presenta, sí puede ser que haga su marketing y lo venda, ¿no? Así entre comillas, para que el médico lo tome en cuenta y recete a sus pacientes. Pero después el visitador médico nuevamente retorna donde el médico y le dice,
cómo le fue con este medicamento con sus pacientes. Y el médico, que es el que directamente hace el seguimiento con el paciente, él le va a decir, no, tu medicamento no me ha servido, porque no cumple estas expectativas que tú me has dicho, o por el contrario, puede decir, excelente, de hoy en adelante solamente voy a recetar tu medicamento porque me está dando muy buenos resultados. Y es por eso que muchas veces hay médicos que recetan ciertos fármacos porque saben que su paciente no va a volver en primera instancia a reclamarle al médico, porque el tratamiento va a ser efectivo, ¿no? Y de esa manera, indirectamente, también el visitador médico está haciendo este trabajo de la atención farmacéutica, ¿no? Por medio del médico. Y ambos están controlando la medicación y los efectos adversos o los efectos beneficiosos que el paciente está teniendo con el medicamento. Entonces, son varias áreas. Se han dado cuenta en este último tiempo, en estos últimos años, a partir de los años 70, 60 o 70, que no es tarea de una sola persona, del que crea el medicamento y del que lo administra. Es una tarea conjunta con todos los niveles dentro de lo que es el equipo de salud. ¿Ya? Entonces, todos estamos dentro de eso, ya sea los que nos vamos a dedicar a la industria farmacéutica, los que nos vamos a dedicar a la investigación de nuevos fármacos, los que van a hacer la visita médica, los que van a estar detrás de un mesón dispensando medicamentos en la farmacia privada, los que van a estar detrás de un mesón en la farmacia intrahospitalaria, o sea, es todo un conjunto, ¿no? De profesionales que tienen que estar alrededor de la dispensación, en este caso, ¿no? De los medicamentos y de lo que haga esto en el organismo. Ya, entonces ahora vamos a pasar al tema 2, que también está relacionado, y vamos a hablar de las funciones básicas en la farmacia clínica, ¿ya? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora. Ya. Ya, entonces, como los objetivos, primero, comprender el rol, ¿no? Del farmacéutico como educador, lo que acabamos de decir, más que todo cumpliendo como un educador sanitario, ¿no? Que se ocupa de la ciencia y de la práctica del uso racional de los medicamentos. Analizar primero los objetivos de lo que pretende la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la promoción de la salud, que son entes que se encargan justamente o sea, son áreas dentro de estos organismos que se encargan de este control, ¿no? De los medicamentos. Porque la OMS y la OPS maneja varias áreas, ¿no? Pero una de ellas es en relación a los medicamentos. Y también dominar la metodología de los programas educativos y entrevistas clínicas. Justamente aquí hablábamos el pensamiento que les dejé en la última diapositiva del anterior tema, era sobre estos, podemos decir, investigadores, ¿no? Que se tomó en cuenta más que todo para explicar un paradigma que ellos se planteaban. Este paradigma definía la atención farmacéutica como la provisión responsable de la farmacoterapia para lograr resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. Entonces, Hepler y Strand dieron, ¿no? Este paradigma para que de ahí en adelante se parta
de los que son los lineamientos para la atención farmacéutica. Este enfoque se sitúa en el centro al paciente, responsabilizando al farmacéutico de prevenir, detectar y resolver problemas relacionados con los medicamentos. Los famosos PRMs, ¿no? De los que vamos a hablar en este tema y en el siguiente. Entonces, aquí, como habíamos dejado de lado ya el medicamento, vemos todo lo que está alrededor del medicamento y son los problemas que puedan surgir a partir de una medicación. Entonces, como PRMs, vamos a dar la definición o el concepto, se conceptualizan como cualquier evento indeseable experimentado por el paciente que involucra o se sospecha de la terapia farmacológica, requiriendo un juicio profesional. Entonces, a eso es lo que llamamos un PRM. ¿De qué va a estar compuesto este paradigma? Primero, de la relación farmacéutico-paciente. Esta relación farmacéutico-paciente va a estar basada en la confianza y la cooperación. Es muy difícil que un paciente que no confíe en su farmacéutico y el farmacéutico no que tenga la idea o la intención de colaborar al paciente, pueda realizar una buena administración del medicamento, ¿no? Entonces, el paciente es por eso que escoge, ¿no? Bueno, si es de un seguro, ni modo, no tiene tanto chance de escoger, va a su seguro y le dan la medicación. Pero muchas veces prefiere ir, por ejemplo, a un centro privado donde el farmacéutico le va a explicar, le va a instruir, ¿no? Para que realice su tratamiento después que el médico le ha dado la receta, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar basado en esa confianza y en esa cooperación que ambas partes tienen que tener, ¿no? Para cumplir después el tratamiento. Como segundo componente del paradigma está el seguimiento farmacológico. Este va a ser un proceso sistemático para evaluar la efectividad y seguridad de la terapia. ¿A qué se refiere con proceso sistemático? Que tiene que haber varios pasos, ¿no? Para que se evalúe si el medicamento está haciendo efecto en el paciente. Es por eso que cuando les dan la receta, les instruyen que tiene que ser cierta cantidad de días y cierta cantidad de medicamento, ¿no? No les dicen, a ver, va a tomar, si puede, una vez al día, si puede, una vez a la semana. No es cierto que existe rigurosamente una forma que el médico tratante está especificando para la administración del medicamento. Entonces, a esa receta tiene que existir este seguimiento farmacológico, ¿no? De esa manera, si el paciente cumple, va a poderse evaluar la efectividad y la seguridad de la terapia, ¿no? De lo que está realizando el medicamento en el organismo. Como tercer componente va a ser el sistema de atención, tanto en la organización de la práctica como asegurar la provisión y cuidados, ¿no? Esto en la provisión del medicamento. Hay muchos medicamentos que se descontinúan o a veces la farmacia privada no los ha vuelto a requerir porque han subido de precio, ¿no? Es por eso que también el costo influye bastante. Entonces, ¿qué le queda al paciente? Cambiar de medicación o tal vez si está muy costoso, optar por otro que sea más económico, ¿no? Entonces, ahí ya surge ciertas desventajas en cuanto al cumplimiento de la medicación. Este modelo fue fundamental para transformar lo que es la farmacia clínica y comunitaria hacia un enfoque clínico y de servicio al paciente, superando la visión dispensadora, ¿no? Eso tenemos que quitarnos de la cabeza y todavía en nuestro medio está muy afianzada. Muchos colegas farmacéuticos piensan que, no realizan una atención farmacéutica, solamente dispensan medicamentos.
venden medicamentos, ¿no? Piensan que es como cuando uno va a la tienda y se compra una Coca-Cola, lo mismo. Y como objetivo de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la educación sanitaria, los objetivos son de hacer de la salud un patrimonio de la colectividad, modificar las conductas negativas o de riesgo y promover el uso responsable de los servicios de salud. Los hospitales grandes, ¿no? Los de segundo, tercer nivel, tienen comités conformados tanto para la atención farmacéutica como para la farmacia, para la dispensación de fármacos, ¿no? No es un trabajo de uno, es trabajo de varios. Y hay profesionales, colegas que están encargados de ciertas áreas dentro de lo que es este uso responsable de los medicamentos o de la dispensación de medicamentos. Entonces, los resultados terapéuticos definidos también como objetivos de la OMS es lograr junto al paciente los objetivos marcados por el médico para la curación y control de enfermedades. Si uno toma una medicación, tiene que lograr curarse, ¿no? Entonces, no se toma una medicación dudando que si uno se va a curar o no. O sea, sí, existe una receta y una medicación, sí tiene que conseguirse ese objetivo, que es el principal, es lograr que el paciente cure su patología. La seguridad y la eficacia es asegurar que el medicamento produzca el efecto deseado, o sea, cure al paciente de la patología que le está afectando, pero previniendo los efectos adversos o algunas interacciones. Todos los medicamentos no son inocuos, ¿no? O sea, algunos sí tienen efectos adversos más fuertes que otros. Algunos tienen efectos adversos que no en toda la población se presentan. Pueden presentarse o no, pero tenemos que ver y asegurar que el paciente al cumplir el tratamiento se presenten los menos efectos adversos, ¿no? O interacciones que puede existir con ese medicamento. También la gestión de problemas relacionados con los medicamentos, justamente que surjan estos PRMs y cómo vamos a evitar que surjan, identificando, previniendo y resolviendo problemas que puedan surgir durante el tratamiento. Si un paciente comienza una medicación y al día siguiente ya tiene muchos efectos adversos, se supone que no tiene que continuar tomando el medicamento, tiene que nuevamente dirigirse a su médico, o si es que no puede hacerlo, por lo menos al bioquímico, al farmacéutico, para comentarle, ¿no?, todos los efectos adversos que ha tenido, para que en acción junto con el médico tomen una decisión de que si continúa tomando el medicamento o le cambian por otro, ¿no? Tampoco se tiene que tomar todo el tratamiento y después de que se tome todo el tratamiento volver al médico y decir me ha hecho daño, me ha hecho esto, 10 efectos secundarios y que el paciente se ha aguantado durante todo el tratamiento. Eso tampoco se puede, ¿no? Es por eso que se tiene que identificar. ¿Y cuándo se va a identificar? Ni bien uno empiece o comience a tomar el tratamiento. Luego, ¿se puede prevenir? Sí, porque si el médico tratante tiene conocimiento de qué medicación está tomando el paciente, entonces no va a dar un medicamento que interactúe con esa medicación. Entonces ahí está haciendo prevención. Y bueno, resolver el problema una vez que haya presentado los efectos adversos o haya presentado alguna interacción con otro medicamento, sí se puede resolver suspendiendo el medicamento o cambiando, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En la gestión e identificación de los PRMs es identificar y prevenir, además de resolver los problemas que pueden surgir durante el tratamiento. Ahora, la mejora de calidad de vida. Esto más que todo enfocando al servicio, enfocar el servicio en el paciente, actuando sobre la farmacoterapia para mejorar su bienestar general.
Y lo que siempre tenemos que hacer en todo momento al trabajar en estas áreas, ¿no? Que es la promoción del uso racional. Primero, garantizando que el paciente reciba la medicación adecuada a sus necesidades clínicas y también en las dosis correspondientes y al menor costo posible. Ahora, sobre la educación sanitaria en los medicamentos. Existen ciertos pilares de la educación farmacológica. Estos pilares van a ser, en primera instancia, la indicación, que es para qué sirve este medicamento, para qué lo vamos a consumir, para qué el paciente lo va a tomar, ¿no? Luego, la posología o el prospecto, ¿no? Que comentábamos que muchos medicamentos ya no muchos laboratorios farmacéuticos ya no los colocan en los empaques, justamente para que no se haga un mal uso de estos medicamentos. Pero, sin embargo, se encuentran descritos en lo que son las farmacopeas, ¿no? Y obviamente estas indicaciones también las tiene el médico, que es el que nos va a dar el tratamiento, y ahí indica cuánto y cuándo se tiene que administrar ese medicamento. Y obviamente para qué patología, eso en el punto 1, que es la indicación. Y la seguridad, justamente los efectos adversos que se puede esperar y qué se puede hacer después que aparezcan estos efectos adversos. A ver, para que participen, ¿quién me puede dar un ejemplo de un efecto adverso? Eso ya ustedes lo han visto en tecnología farmacéutica, si no me equivoco, pero ¿qué efecto adverso se puede esperar de un medicamento? A ver. Una gastritis, doctor. Una gastritis. ¿Por tomar qué medicamento? Los AINES. Ya, los AINES. La gastritis siempre va a producir siempre va a producir después de tomar un AINE, gastritis. Depende si el paciente tiene una infección por Helicobacter, puede exacerbar los efectos, o sea, la sintomatología de la gastritis. ¿Solamente por Helicobacter? Sí que ha tomado, si es un paciente con estrés o si toma más de 3 días, sí presenta efectos secundarios que son la gastritis. Ya está muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Paola Jaimes, doctor. Paola. Nancy Jaimes Antesán. Ya, muy bien, Paola. Pero también la gastritis ya es otra patología. Entonces, en este caso, no es un efecto adverso de una medicación propiamente. En sí, la gastritis ya es una patología es otra patología declarada, ¿no? Entonces, pero sí puede exacerbar todos los efectos secundarios, tanto del medicamento como de la patología. Pero un efecto adverso, sí, a ver, otro ejemplito. Pero está bien, Paola, no está mal, pero la gastritis así como tal es ya una patología que no puede ser efecto secundario de otra enfermedad. Tal vez tú te referías a que puede exacerbar estos efectos o con lo que llamamos vulgarmente gastritis, pero no es gastritis, sino es un aumento en el reflujo gástrico que solamente se presenta cuando, por ejemplo, cuando comemos mucho, cuando ya tenemos irritada la mucosa gástrica y comemos mucha cantidad de picantes, ¿no? Es a esa acción, pero no es una gastritis declarada. La gastritis declarada ya es una patología en sí, ¿no? Pero bueno, está bien lo que comentas. A ver, otro ejemplo de efecto adverso o de efecto que podamos esperar. Doctora, la insulina puede llegar a causar una hipoglucemia, digamos, un paciente que toma su dosis de insulina, pero por alguna razón se salta comida, alimentación, o hace un gran esfuerzo físico,
el azúcar podría caer a niveles muy críticos y el paciente podría desmayarse o entrar en coma, desencadenando una hipoglucemia. Ya, ese sería una complicación, sería, ¿no? Pero como efecto adverso, a ver, recuerdan un poquito, el efecto adverso era algo que sí se espera que haga el medicamento en el paciente, o sea, que sí esperamos que pueda presentarse, pero que en la mayoría no se presenta. Ese es un La efecto. ototoxicidad de la gentamicina también, doctor. Ah, bueno, cuando hay un abuso, sí puede ser, ¿no? Es un efecto adverso que también, así, exactamente, que se espera si es que se usa, pero no en todos los pacientes se presenta, ¿ya? ¿Cuál es? A ver, los dos me dan sus nombres de la insulina, ¿cuál es el nombre? Diego Andrés Terrazas Vargas. Ah, ya, bueno, Diego, Andrés, ya participaste Sí, así es. también. Y de la autotoxicidad, ¿quién me dice? Hola, Jaime, doctor. También, Paula, creo que son los dos únicos que están en la clase. Ya, a ver, yo les voy a dar un ejemplo bien facilito para que ustedes se recuerden y se les va a grabar. Bueno, como la mayoría aquí somos mujeres, ¿no? Aunque esto no solamente atañe al género femenino, pero por ejemplo, pero sí son las que las consumen, son las pastillas anticonceptivas, ¿no? Las pastillas anticonceptivas, en sus efectos adversos, si ustedes ven una posología o un prospecto, ahí indica como efecto adverso, justamente, ¿no? Efecto adverso, dolor de cabeza, zumbido en el oído, alteración de la, podemos decir, alteración bueno, pues cuando se cambia de carácter del ánimo, del estado de ánimo. Entonces, esos son efectos adversos. No todos, o sea, todos esos se pueden presentar, pero no declara que todos se van a presentar en una paciente, ¿no? Entonces, es por eso que una paciente cuando está consumiendo este tipo de medicación, unas presentan dolor de cabeza, otras presentan zumbido en el oído, otras presentan así alteración del estado de ánimo. Y sería, bueno, mucha mala suerte que una paciente tenga todos esos efectos adversos, ¿no? Pero como que sí se puede dar. Pero esos están declarados como efectos adversos, o sea, situaciones que puede presentarse por el uso del medicamento. Entonces, esta paciente vuelve donde el médico ginecólogo y le dice, esta pastilla que usted me ha dado me está causando zumbido en el oído. Ah, sí. Entonces el médico le va a decir, bueno, señora, si no quiere sentir el zumbido en el oído, entonces optaremos por otro tipo de anticoncepción, otro tipo de anticonceptivo, porque este en usted declara ese efecto adverso y siempre que lo tome, siempre va a haber ese zumbido en el oído. Puede ser que cuando ya se acostumbra al medicamento disminuya, pero puede ser que no. Pero eso está declarando el medicamento que sí puede ocasionar. Y no es que esté haciéndole daño, y no es que esté actuando mal, sí está cumpliendo su función, que es evitar que exista la ovulación en la mujer. O sea, no, por el hecho de que le cause zumbido no quiere decir que se esté interrumpiendo la acción del medicamento en el organismo. Sí está cumpliendo su función, no hay embarazo, no hay concepción, porque no se está produciendo la ovulación, pero existe el zumbido en el oído. Entonces ya el paciente dirá, ah, sí, pues esta me provoca zumbido en el oído, pero es más beneficio que perjuicio, digamos. Entonces sigue tomando la medicación. Ahora otra persona, otra paciente, lo mismo, viene y dice, este medicamento que usted me ha recetado me cambia el estado de ánimo y todo el tiempo estoy, eh, bueno, tal vez explosiva, ¿no? Y puede ser un poco de renegando, o sea, todos esos cambios de ánimo que se presentan, ¿no? Lo mismo, el médico le va a decir, sí, produce como efecto adverso, pero no quiere decir que el medicamento no esté cumpliendo su acción en el organismo. Está cumpliendo su acción, pero tiene eso como efecto adverso. A eso se refiere los efectos que se esperan.
Ahora, ¿qué hacer? Entonces, ahora tal vez que le dice, para el zumbido en el oído, bueno, deje de escuchar eh, sonidos muy agudos, ¿no? Tal vez eso le ayude un poco, o tal vez puede tomarse algún paracetamol o algún analgésico suave para que pase ese efecto. Lo mismo a la paciente que está con alteración en el estado de ánimo, tal vez le puedes recetar algunas gotitas naturales de tantas plantas que existen, ¿no? De flor de azahar, valeriana, que no van a interrumpir en la acción del medicamento. Va a seguir con su acción, pero van a disminuir esos efectos adversos del medicamento. Entonces son esos efectos que se espera. Ahora, los efectos secundarios, esos ya son también, ya pasan a otra cosa, ¿no? O sea, tal vez esos son ya más complejos que los efectos adversos, ¿no? Eso ya es cuando tal vez se toma una medicación ya excesiva, tal vez sea equivocadamente se ha tomado la medicación en mayor dosis, como que ocurre tan frecuentemente, entonces ya son efectos secundarios por mal uso del medicamento. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Sí, doctora, se entiende. Ya, muy bien. Entonces, a lo que me voy es de que no es una patología así como la gastritis, porque hay gastritis, gastritis por Helicobacter pylori, que es la infección, es producida por una infección, ¿no? Por esta bacteria, y la gastritis, que puede ser por el estrés, pero ¿por qué por el estrés? Porque en el estrés se secreta mucha cantidad de ácidos biliares, ¿no? Entonces, y eso ya es una patología declarada, que cuando se hace una endoscopía ya se ve totalmente la irritación de todo el tubo gástrico, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es una patología, y un medicamento que te produzca toda una patología y que estés tomando para sanar otra patología, o sea, eso ya es complejo. Pero como efecto adverso que podemos esperar son estas pequeñas situaciones que pueden afectar después que se está tomando. Ahora tal vez la paciente dice, no, no quiero sentir el zumbido en el oído. No, me afecta demasiado y no me calma nada. Entonces, obviamente, el médico tiene que cambiar la medicación, no le queda de otra. Entonces, escogerá otro tipo de anticonceptivo, ¿no? Porque tampoco se puede someter al paciente a estos efectos adversos. Y hay otros pacientes que no presentan ningún efecto adverso. Entonces, bien, ¿no? Se opta por ese medicamento. Y esto no depende del médico, no depende del medicamento, ni de su calidad del medicamento, es propio del organismo de cada paciente. Ahora, en cuanto a la adherencia terapéutica, ¿a qué nos referimos con adherencia terapéutica? Adherencia terapéutica se habla cuando necesitamos que el paciente cumpla con todo el tratamiento que el médico tratante le está dando, ¿no? Que él adopte, o sea, eso se llama adherencia, que adopte el tratamiento tal y como debe ser, que lo lleve a cabo tal y como debe ser, tal y como le está indicando el médico, ¿no? Entonces es el grado en el que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones acordadas de la persona que le presta la asistencia sanitaria, en este caso el médico, ¿no? Entonces, si el médico le da una receta, el paciente tiene que tener adherencia terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cumplir a cabalidad todo el tratamiento, como se lo indica. Y la falta de esta adherencia o la falta de este compromiso, podemos decir, va a ser el fracaso terapéutico, ¿no? El fracaso del tratamiento. Entonces, ambos tienen que poner de parte, en primera instancia, el paciente cumpliendo el tratamiento y la otra parte, el médico tratante administrando una medicación correcta y educando al paciente cómo va a tomar esa medicación. Para cumplir o para dar cumplimiento a este tratamiento, existen métodos y materiales educativos, ¿no? Existen métodos directos
que pueden ser bidireccionales, métodos indirectos, unidireccionales, y va a existir muchos materiales con los que se pueda contar para que justamente el paciente pueda adherirse a este tratamiento, pueda cumplirlo a cabalidad, ¿no? Si hablamos de los métodos directos, pueden existir lo que son los talleres, las clases, los debates, el consejo farmacéutico individualizado, y esto es lo que más que todo se refiere al médico tratante, al médico que es el que tiene que hacer cumplir esto con su personal muy cercano, ¿no? Digamos, en este caso, el farmacéutico del seguro con el que le va a dispensar los medicamentos, ¿no? ¿Cuál va a ser la ventaja de estos métodos directos? Que permite la retroalimentación inmediata. El médico le va a decir, empieza con esta medicación, toma 2 días, si le causa algún efecto, vuelve, pero si no le causa ningún efecto, o sea, ningún efecto adverso, ¿no? Molestia, entonces termina la medicación y luego vuelve para su control, ¿no? Entonces es una ventaja que uno está directamente relacionado con el médico tratante y es el que le va a realizar este control, ¿no? Ahora, los métodos indirectos, que en este caso son unidireccionales. Estos más que todos van a ser los folletos, carteles, videos, infografías, redes sociales, pero estos métodos indirectos no van a estar, direccionados a tratamientos graves, ¿no? De enfermedades graves. Estos más que todo estarán direccionados a, por ejemplo, a un programa de vitaminas, puede ser de vitaminas, más que todo eso es lo que en este momento se me viene a la mente, ¿no? Que nosotros podamos consumir luego de leer una información en un folleto, ¿no? O en algún cartel, o en alguna propaganda de la televisión, tal vez algún antiácido, bueno, estos que utilizan después de las fiestas también, bueno, que utilizamos después de las fiestas, los antiácidos. Por ejemplo, el resaca, ¿no? Hay un ejemplo para que se acuerden. ¿Qué contiene el resaca? A ver, los que toman resaca, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Nunca han tomado una resaca? ¡Qué barbaridad! ¡Qué santos son mis alumnos! ¿Qué estoy hablando? Diego, ¿nunca has tomado No, no, nunca? doctora. Luego de tomar al día siguiente estoy bien nomás. Pero Bueno, sé que, sé que sí, es para dolor de cabeza, todo eso, ¿no? De la resaca. Pero no, doctora, no, nunca he consumido, si no le hubiera dicho algo. Doctora, tiene un analgésico, paracetamol, suele tener un antiácido como el hidróxido de aluminio, eh, exactamente. principalmente esos dos, ¿no? Porque Sí, hay acidez estomacal y hay dolor de cabeza, cefalea. sí, eso justamente son, bueno, en este caso efectos de los alcoholes, ¿no? Pero estos medicamentos, que también son medicamentos, podemos consumirlos después de una información que hayamos recibido por medio de una, un folleto, un video, una propaganda en televisión, ¿no? O en redes sociales, ¿no? Pero no así como los medicamentos, por ejemplo, los antibacterianos o antimicrobianos, una cefalosporina, no hay propagandas de cefalosporinas, ¿no? Que diga, ya, cuando esté con tal infección voy a tomar una cefalosporina. No, ahí son métodos directos que van médico-paciente, ¿no? Médico tratante-paciente. En los métodos indirectos, como su nombre indica, son métodos que nosotros podemos adoptar después de una propaganda en la televisión, en redes sociales, y bueno, con la ventaja de que aquí no solamente es médico-paciente, sino ya llega a una mayor cantidad de personas, ¿no? Pero la desventaja es que no garantizan la comprensión.
porque muchas personas pueden tomar mal el medicamento, no después, por ejemplo, hablando de la resaca, puede ser que no toman después de haberse servido alcohol y tener todos esos síntomas, ¿no?, de la resaca. Puede ser que toman después que se han servido una comida abundante que también les está causando un poco de acidez, ¿no? Entonces, no garantiza la comprensión del medicamento en su totalidad, ¿no? Este tipo de métodos indirectos, ¿no? Esa es una desventaja, ¿no? Que llegan a más personas, pero no garantiza su comprensión. Bueno, ventaja de que sí llega a más personas, pero la desventaja de eso que no garantiza la comprensión a cabalidad. Ahora, en cuanto a la selección de materiales, tiene que ser de un lenguaje sencillo para evitar tecnicismos, bueno, en este caso como cefalea, ¿no? Esto usamos dolor de cabeza, pero eso para los métodos indirectos. En cuanto al método directo, el médico sí se va a referir con lenguaje técnico, ¿no? Entonces, claro que si quiere explicar de manera más detallada a su paciente, él tratará de aclarar lo más posible, ¿no? Pero ahí es donde tiene que adaptarse el médico tratante según el paciente que se le presente, ¿no? Puede utilizar también uso de pictogramas para pacientes que ya tengan algún tipo de dificultad, ya sea visual o de lectura, ¿no? Tiene que el médico tener todas estas destrezas para poder comunicarse con su paciente. Ahora, en cuanto a va a haber unas fases dentro de lo que es el programa educativo. Primero tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Tiene que haber un análisis de las necesidades. Tenemos que saber qué cosas del paciente, ¿no? Saber sobre sus patologías, ¿no? Luego, ¿qué cree que se sabe del problema que tiene? Porque muchas veces las personas se basan en mitos, ¿no? Sobre ciertas enfermedades, entonces sobre esos mitos también se quieren tratar, ¿no? Entonces es por eso que en el diagnóstico el médico tiene que interiorizarse y el personal de salud sobre qué es lo que tiene el paciente, qué sabe el médico, qué sabe el paciente de su patología y si es que el paciente tiene algún mito sobre la patología que presenta. Y justamente aquí entra lo que es la identificación de barreras, tanto económicas como culturales, ¿no? Y son destrezas del personal de salud para que éste pueda comunicarse con sus pacientes, ¿no? Y romper esas barreras para poder tratar su enfermedad, ¿no? En la segunda fase está lo que es la programación, donde existe el establecimiento de objetivos SMART. Estos objetivos SMART se refiere a objetivos específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y temporales. A eso se refiere SMART. Entonces, son objetivos que tienen que cumplirse y son puntuales, por eso se dice específicos, mensurables, que los podemos medir, alcanzables, que con una medicación tenemos que cumplir, o sea, tenemos que alcanzar el objetivo. Bueno, relevante se refiere a la importancia que tenemos que, al cumplir el tratamiento, es curar la enfermedad, y de manera temporal, ¿no? No puede ser un tratamiento, a ciertas enfermedades, como hemos mencionado la diabetes, pero hay otros que tienen que tener un tiempo de curación, no puede ser de por vida, no se puede tomar un antibiótico, por ejemplo, de por vida. Tiene que tener un tiempo específico donde la enfermedad se solucione. Y después, en cuanto al programa educativo, tiene que tener justamente toda esta selección de contenidos. En una tercera fase se toma en cuenta lo que es la ejecución. Aquí, puesta en marcha del programa que se haya diseñado, coordinación con otros profesionales, puede ser con otros servicios, ¿no? Médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, aquí entra todo lo que es el personal de salud. En una cuarta fase ya vamos a hacer la evaluación.
Aquí se va a ver si se ha cumplido o no los objetivos que nos hemos trazado al inicio. Y siempre tenemos que realizar lo que es la mejora continua del proceso. Si en una etapa se ha cumplido, pero ¿qué más se puede mejorar, ¿no? Para seguir mejorando siempre en la atención farmacéutica. En esta parte tenemos que, posteriormente tenemos que hacer la selección de pacientes y la evaluación. Entonces, aquí tenemos que ver cómo vamos a seleccionar los pacientes para poder educarlos, digamos, ¿no? Para poder enseñarles. Entonces, existen ciertos criterios de selección priorizando entre individuos, ¿no? Pueden ser pacientes, por ejemplo, polimedicados. Entonces, nosotros podemos dividir en pacientes polimedicados y en pacientes que solamente toman un fármaco y otros que toman más de 5 fármacos. Entonces, ahí vamos a ir formando grupos, ¿no? Dividiendo en grupos. Ahora, medicamentos de estrecho margen terapéutico. Entonces, medicamentos que si se pasa la dosis ya produce alguna toxicidad. Por ejemplo, la digoxina, el litio, la warfarina, ¿no? Como ejemplos. Entonces, eso ya va a ser otro grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes, puede ser según de la edad, los ancianos o pacientes embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, también vamos a ir seleccionando, ¿no? A lo que son los pacientes para dar la debida atención, ¿no? Farmacéutica. Luego vamos a ver la evaluación del impacto, donde existen los indicadores clínicos, ¿no? Por ejemplo, un indicador clínico, hablándoles de lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? En un paciente diabético. Ustedes saben, y si no, vamos a verlo con detalles cuando hablemos de la interpretación del laboratorio, de ciertos parámetros de laboratorio, que la hemoglobina glicosilada sirve para el control del paciente diabético, ¿no? Porque mide la cantidad de glucosa presente en cada eritrocito, ¿no? Entonces nos puede dar una idea de cómo estaba esta hemoglobina glicosilada hace 2 meses a 3 meses atrás, que es el tiempo que vive un eritrocito, ¿no? Y que va a estar ligada esa hemoglobina glicosilada al eritrocito. Entonces, cuando se evalúa un indicador clínico, puede ser que el médico tratante, después de dar la medicación al paciente diabético, le diga, toma este medicamento por 2 meses y en 2 meses se realiza una hemoglobina glicosilada en laboratorio y trae su resultado. Entonces, ese paciente diabético toma por 2 meses la medicación, se supone que tiene que mejorar y después de 2 meses esa hemoglobina glicosilada que estaba elevada va a disminuir, ¿no? Porque vamos a medir cuánta cantidad de glucosa ahora tienen los eritrocitos en estos 2 meses, ¿no? Con la ayuda del medicamento, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a los indicadores clínicos, ¿no? La ayuda que tiene el médico para darse cuenta. Puede ser la hemoglobina glicosilada, es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser en una infección urinaria, cuando el médico le da la medicación, un antibacteriano, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el control? Un parcial de orina. Se supone que al inicio de la infección, o sea, cuando ha sido diagnosticada la infección urinaria, el paciente presentaba una alteración total de los parámetros de la orina, ¿no? Tal vez había nitritos, leucocitos, había flora microbiana y obviamente la presencia de la bacteria que estaba causando todas esas alteraciones. El médico le da la medicación, qué sé yo, tal vez después de hacer un urocultivo, le da una ciprofloxacina. Entonces el paciente toma los 14 días o los 10 días, según el criterio del médico, le toma la medicación y luego el control que va a hacer, un parcial de orina. El control va a ser un parcial de orina. Entonces, después de la medicación, ese parcial de orina tiene que estar límpido, ¿no? Tiene que estar dentro de todos sus parámetros.
Entonces, el médico se ayuda de estos indicadores clínicos. Y finalmente, los indicadores humanísticos. Esto más que todo porque va a ver el médico la calidad de vida que está relacionada con la salud del paciente, ¿no? Si, si el paciente es diabético y está presentando toda la sintomatología, el médico le da solamente el medicamento, solo con eso no va a mejorar. Tiene que cambiar toda su rutina de vida, ¿no? Desde la buena alimentación, evitar ciertos alimentos. Entonces, tiene que hacer un cambio, ¿no? En su calidad de vida. Y eso va a estar relacionado con la patología que tenga y con la mejora, ¿no? En sus problemas de salud. Ya, entonces ahora vamos a quedar aquí. Les voy a colgar otra tareita el fin de semana, entonces revisan la plataforma, ya están las diapositivas hasta aquí en la plataforma, y en el fin de semana revisan qué tareita les voy a colgar para que así participen en la siguiente clase y no solamente Diego y Paola tengan puntos, pues finalmente, porque esto va a valer unos cuantos puntitos por ahí. ¿Ya? Entonces, escuchen el audio al resto de sus compañeros y realicen la tarea que les voy a colocar, ¿ya? Nos vemos entonces la siguiente clase.